Soy la mala por decirle a mi esposo que mi hija crecerá con su abuelo. Aunque mi hermana lo acusó de abuso. Tengo 27 años. Mi exesposo tiene 29. Y aunque ya no debería llamarlo así, parte de mí todavía no entiende cómo llegamos a este punto. Hubo un momento en que pensé que lo más duro que viviría sería la infertilidad. Pasamos más de un año intentando tener hijos, con exámenes fríos, palabras clínicas como reserva ovárica y probabilidad de éxito. Lloré en silencio al ver pruebas negativas. Lloré con él. O al menos eso creí. Pero ese no fue el verdadero infierno. El verdadero infierno empezó el día del cumpleaños de mi tía. Una mujer con la que apenas hablábamos. Hermana de mi madre. Nos invitó a su casa para una reunión modesta, algo relajado. Comida casera, música de fondo, esos familiares que no sabes si abrazar o solo saludar con la cabeza. Y allí estaba Ali. Mi hermana. Mi reflejo distorsionado. Tiene mi edad, aunque nació meses antes. Desde los 18 se alejó de casa, de todos, especialmente de papá. Nunca me explicó bien por qué. Solo dijo que necesitaba alejarse. Que la casa la asfixiaba. Que no quería fingir. Esa tarde, cuando llegó a la fiesta, fue como ver una sombra vieja entrando en una habitación nueva. Todos actuaron con sorpresa, y por unos minutos, todo parecía soportable. Hasta que papá se acercó a ella. Ali, solo quiero hablar. Ya ha pasado mucho tiempo. Lo vi desde lejos. La rigidez en sus hombros. Las manos cerradas. Yo lo sabía. Algo en el aire cambió. Te dije que no me hablaras, respondió ella, firme, pero no gritó. Eres mi hija. No quiero que vivamos así. Ya es hora de dejar todo atrás. Yo intenté caminar hacia ellos. Pero las palabras fueron más rápidas que mis pasos. ¿Dejar todo atrás? ¿Después de lo que hiciste? ¿De lo que nunca admitiste? Ali, por favor. Fue hace años. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Tú mereces algo? Me das asco. Estoy aquí por mi tía, no por ti. Ni siquiera puedes dejarme en paz en un cumpleaños. Y se fue. Sin mirar atrás. Dejó un silencio incómodo, de esos que ensordecen. Todos fingieron no haber oído nada. Todos, menos mi esposo, que me miró buscando respuestas. Yo solo bajé la mirada y le dije que no era el momento. Que luego lo hablábamos. Cambié de tema. Serví comida. Hice como que nada pasó. Como siempre. Lo que él no sabía es que yo ya había hecho un pacto interno. No removería lo del pasado. No con Ali. No con papá. No ahora que por fin teníamos una luz. Verás, semanas antes, papá me había hecho un regalo que, en ese momento, sentí como el mayor acto de amor. Sabía que no podíamos tener hijos. Me ofreció pagar una FIV. Dijo que quería ayudarnos, que quería ser parte de nuestra felicidad, que merecíamos formar una familia. Y lo hizo. No dudó. No pidió nada a cambio. Yo acepté. ¿Cómo no hacerlo? 2 meses después, el médico me lo confirmó, estaba embarazada. Pero no fue una celebración completa. El doctor también advirtió, es riesgoso. Requiere cuidado emocional. Mucho reposo. Cualquier estrés podría costarte el embarazo. Y aún así, seguí callando lo que ocurrió con Ali. Pensé que el pasado debía quedarse enterrado. Pensé que lo estaba haciendo por mi hija. Por nosotros. Por todos. Hasta que un día, mi esposo llegó con una cara que no le conocía. ¿Por qué no me contaste lo de tu padre? Y en ese momento, sin saberlo, se desató la tormenta que lo arrasaría todo. Y aún así, yo intentaba actuar como si no fuera tan grave. Como si se pudiera esconder debajo de la alfombra y seguir con la vida. Como si el silencio pudiera protegernos. ¿Por qué no me contaste lo de tu padre? Me repitió él, sin quitarme los ojos de encima. Me temblaron las manos. ¿A qué te refieres? Me encontré con Ali hoy. De casualidad. Me contó la verdad. Y ahí supe que nada volvería a ser igual. Me quedé en blanco. No respondí. Esperaba que dijera algo más. Que lo suavizara. Que dijera que era una exageración. Pero lo que vino fue como una cuchilla. Me dijo que tu padre abusó de ella. Y que tú lo sabías. Me faltó el aire. Literalmente. Tuve que sentarme. Eso no es verdad, dije, pero ni yo me creí el tono con el que lo dije. Ali siempre fue dramática. Siempre inventaba cosas. Mamá y ella vivían peleando. Ella solo buscaba atención. No parecía que buscara atención, me respondió, con una frialdad que dolía más que el enfado. Lo dijo llorando. Temblando. Como alguien que por fin pudo hablar. ¿Y tú le crees así, sin más?
¿Solo porque se te acercó con una historia vieja? No es una historia vieja si nadie la escuchó, me cortó. ¿Qué esperabas? ¿Que me callara también? ¿Que la ignorara igual que tú? Yo no la ignoré. Grité. Pero no sonó convincente. Ni siquiera para mí. Ella me dijo que cuando te lo contó por primera vez tú la llamaste loca. Que dijiste que debía estar inventando cosas. Era una adolescente confundida. No dormía, lloraba todo el tiempo. No se llevaba con mamá. Nunca fue estable. ¿Y por eso no la escuchaste? El silencio me ahogó. Mira, intenté calmarme, sujetándome el vientre sin darme cuenta. No es momento para esto. Estoy embarazada. El doctor dijo que debía evitar el estrés. Y aunque eso que dice Ali fuera cierto, ya pasó. Hace años. No tiene sentido destruir una familia por algo que es solo historia. Él retrocedió un paso, como si mis palabras le hubieran golpeado. ¿Solo historia? ¿De verdad estás diciendo eso? Estoy diciendo que no tiene por qué afectar lo que estamos construyendo ahora. ¿Y qué estamos construyendo exactamente, si tú estás dispuesta a meter a ese hombre en la vida de nuestra hija? Ese hombre es mi padre. Y fue él quien pagó el tratamiento que nos permitió tener esta bebé. ¿Y eso lo redime? Significa que cambió. Que quiere enmendar algo, aunque tú y Ali no lo vean. O significa que sabe comprar tu silencio, respondió, cortante. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Las piernas me temblaban. Me apoyé contra la pared. ¿Crees que soy una mala persona? Creo que estás más preocupada por proteger tu narrativa que por proteger a nuestra hija. Me miró como si no me reconociera. Y yo tampoco supe quién era él en ese momento. Esto no es justo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No. Estás haciendo lo que te conviene. Y si eso implica negar el pasado, entonces no sé si puedo seguir contigo. Y lo dijo sin gritar. Con una paz tan cruel que dolía más que cualquier pelea. Luego, se fue. Cerró la puerta con ese mismo silencio que había estado flotando entre nosotros desde la fiesta. Me quedé sola. Con la barriga, con el eco. Con la certeza de que ese silencio, ese que antes usaba como escudo, ahora se estaba convirtiendo en una condena. Pasaron 3 días sin saber de él. No llamó. No escribió. No regresó. El apartamento se llenó de un silencio artificial, como esos hoteles que se ven limpios pero que sabes que están vacíos desde hace tiempo. Yo me hablaba sola. Me acariciaba el vientre mientras le decía a mi hija que todo estaría bien. Que papá volvería. Que solo necesitaba tiempo. El 4.º día, volvió. No trajo flores. No trajo disculpas. Solo trajo una decisión. Tenemos que hablar, dijo apenas cruzó la puerta. Su tono no tenía emoción. Solo firmeza. Yo también lo he estado pensando, respondí, levantándome del sillón. Esto no puede seguir así. Tenemos que arreglarnos. Por nuestra hija. Él no se sentó. Ni siquiera se quitó la chaqueta. Se quedó de pie, como si fuera un extraño en su propia casa. ¿Ya lo pensaste bien? Me preguntó con la misma frialdad. Sí. Y no pienso renunciar a mi padre porque tú lo exijas. Silencio. Su mandíbula se tensó. Asintió una sola vez. Lento. Entonces tú ya elegiste. Y no elegiste a nuestra hija. Eso no es cierto. Casi grité. Estoy eligiendo mantener un vínculo familiar. Uno que tú quieres destruir por algo que ni siquiera sabes si es verdad. Tu hermana sabe que es verdad. Yo le creo. Tú no. Y tú no me crees a mí. Tu esposa. La madre de tu hija. Tú me estás traicionando. Él se acercó. No para abrazarme, para decírmelo de frente. Tú estás priorizando al hombre que podría haber hecho daño a una niña, por encima de una niña que todavía no ha nacido. No tienes pruebas. Solo palabras viejas de alguien que siempre fue inestable. No tienes corazón, respondió. Y fue como si me hubieran apagado por dentro. No puedes decirme eso. Estoy embarazada. ¿Quieres que pierda a mi bebé? No, no quiero eso. Por eso voy a dejarte. Porque si tú no puedes ver el peligro, entonces yo tengo que protegerla. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Te vas a llevar a una bebé que aún no ha nacido? Si tengo que pelear la custodia, lo haré. Ya hablé con un abogado. Sentí el mundo derrumbarse. El aire se volvió denso. Me aferré a una silla para no caer. ¿Me vas a quitar a mi hija? No. Pero no voy a dejar que vivas cerca de tu padre. Si eso te parece exagerado, entonces no me conoces. Y entonces lo entendí. No era una amenaza. Era un ultimátum. ¿Y si no cedo? Entonces me voy. Me iré hoy mismo.
y te llegará el aviso de divorcio en unos días. Se dio vuelta. Entró al cuarto. Empezó a meter su ropa en una maleta. Yo lo seguí, suplicando. Llorando. Diciéndole que estaba confundido. Que estaba cometiendo un error. Él no se detuvo. Tú tuviste tu oportunidad de escuchar. De creer. De proteger. Y fallaste. Cerró la maleta. Cruzó la puerta. Y se fue. Con él se fue la mitad de mi mundo. Y yo me quedé, con el vientre pesado, el corazón roto, y una elección ya hecha. Una que quizás nunca debía haber tomado. Y sin embargo, incluso en ese momento, con la puerta aún vibrando por el golpe de cerrarse detrás de él, yo seguía repitiéndome que tenía razón. Que él estaba actuando por miedo. Que con paciencia lo entendería. Que no me dejaría. Pero el cuerpo sabe cuando una mentira se pudre por dentro. Y el mío ya empezaba a quebrarse. Los días siguientes fueron una mezcla tóxica de ansiedad, silencio y culpa que yo insistía en llamar estrés normal. No dormía. No comía. Caminaba por el apartamento como si fuera un museo de nuestra vida pasada, su taza aún en la cocina, su abrigo colgado, el rastro de su colonia en las cortinas. 3 días después, llegó el sobre. Grande. Amarillo. Sin olor. Sin nota. Solicitud de divorcio. No grité. No lloré al principio. Solo me quedé mirando mi nombre escrito fríamente, como si ya no fuera mío. Fue después, cuando me dejé caer al piso, cuando me permití romper el aire con un sollozo que me desgarró más de lo que cualquier palabra pudo. Lloré hasta que me ardieron los ojos, hasta que mi garganta quedó áspera, hasta que mis manos dejaron marcas en mis piernas de tanto apretarlas. Lloré sola. Como siempre. Y esa misma noche, sentí el primer tirón. Un dolor extraño. Una punzada baja. Un mensaje del cuerpo que yo no quise entender. Me levanté como pude y fui al baño tambaleándome. Cuando vi el primer hilo de sangre, el mundo dejó de tener sonido. Sentí que mis piernas no me sostenían. Me sujeté al borde del lavamanos mientras mi respiración se volvía un jadeo roto. No, por favor. Lo repetía una y otra vez. Como si la repetición pudiera detener lo inevitable. Pero la sangre no paraba. Y el dolor tampoco. Llamé al hospital. La voz al otro lado de la línea me dijo que fuera inmediatamente. Fui sola. Nadie me acompañó. Nadie me sostuvo la mano. Nadie me dijo que todo estaría bien. El doctor entró con una expresión que ya lo decía todo antes de hablar. Lamento informarte que has tenido un aborto espontáneo. Las palabras se sintieron como un tiro en el pecho. No hubo consuelo. No hubo abrazo. No hubo final feliz alternativo. Había perdido a mi hija. Mi pequeña. Mi única esperanza de arreglar algo. De sanar algo. De construir algo. Volví al apartamento con una bolsa de medicamentos y un vacío que no sabía dónde acomodar. Me senté en el sillón donde él me dijo que se iba, y el silencio me aplastó. Apreté la bolsa contra el pecho como si fuera mi bebé. Como si eso pudiera engañar a mi cuerpo. A mi mente, a mi alma. El contrato del alquiler estaba por terminar. Tenía que empacar. Pero no podía moverme. Cada objeto era un recuerdo. Cada habitación, un duelo. La cuna seguía intacta. Una cuna donde nunca dormiría nadie. Cada vez que la veía, sentía como si una mano invisible me enterrara más en el piso. Así que cerré la puerta del cuarto y dejé la luz apagada. Como si la oscuridad pudiera borrar lo que perdí. Y aún así, seguía diciéndome que no era culpa mía. Que era el estrés. Que fue mala suerte. Que la vida es injusta. Que Ali exageró. Que mi esposo traicionó. Que mi padre no era lo que ella decía. Pero mi cuerpo sabía la verdad. Y la dejó caer como un peso muerto. Como una sentencia. Como una cicatriz que nadie ve pero que yo siento cada vez que respiro. El cuerpo también se rompe. Y el mío lo hizo antes que mi mente. Pero ya no quedaba mucho que romper. La pérdida me dejó en modo automático. Me levantaba, comía lo justo, me arrastraba por el apartamento apagando luces, como si todavía hubiera alguien a quien cuidar. Pero no quedaba nadie. Hasta que una tarde, tocaron la puerta. Y era ella. Ali. No la veía desde la fiesta. Desde que todo estalló. Desde que, según ella, yo elegí al enemigo y no a la víctima. Apareció con cara de guerra. Sin maquillaje. Ojeras. Ropa arrugada. Y una rabia contenida que parecía tener años de espera. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No, respondí de inmediato, bajando la mirada. Ya no hay nada que decir. Si lo hay, insistió. Porque tú todavía sigues pensando que todo esto fue una exageración.
Que soy una histérica. Que mi vida no se destruyó mientras tú jugabas a la familia perfecta. Me crucé de brazos, clavando los pies al suelo para no temblar. Ali, por favor. No ahora. ¿Recuerdas el 21 de diciembre de 2011? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Ese fue el día que le dije a mamá lo que papá me hacía. Que entraba a mi cuarto. Que me decía que teníamos una conexión especial. Que sus caricias eran una forma distinta de amor. Mi estómago se revolvió. Me llevé una mano al pecho sin darme cuenta. Eso nunca pasó. Grité. Estás distorsionando todo. Mamá nunca te habría ignorado si fuera cierto. No. ¿Por qué me gritó? Me dijo que estaba enferma. Que dejara de ver tanta televisión. Y tú dijiste que seguro tenía algún trauma hormonal. Que estaba descompuesta. ¿Lo recuerdas? El mundo se me cerró encima. Estabas muy inestable. No dormías. No comías. No querías hablar con nadie, porque me estaban tocando, me interrumpió, con los ojos rojos. Porque el hombre que tú llamas papá me convertía en su secreto. Y nadie me creyó. Ni tú. Las palabras no eran nuevas, pero nunca se habían dicho así. Tan descarnadas. Tan imposibles de ignorar. Él cambió, susurré. Aunque todo eso fuera cierto, ya no es el mismo. Ali se echó a reír. No de alegría. De desesperación. No necesitas pruebas. Las tenías frente a ti. Me viste irme sin mirar atrás. Me viste aislarme. Me viste romperme. Y aún así seguiste tratándome como si fuera el problema. Él me ayudó. Pagó mi tratamiento. Me dio algo que nadie más me dio, la esperanza de ser madre. ¿Y a cambio de qué? ¿De tu silencio? ¿De tu lealtad ciega? ¿De vender la seguridad de tu hija por un vientre lleno? La bofetada moral fue directa. Y entonces, lo soltó. ¿Quieres saber por qué tu esposo se fue en realidad? Me quedé inmóvil. No sabía si quería oírlo. Pero ella lo dijo igual, porque me buscó. Me escuchó. Me creyó. Y cuando tú seguías diciendo que no era el momento, él decidió que sí lo era. Porque alguien tenía que proteger a esa bebé. ¿Tú hablaste con él? Muchas veces. Me dijo que le daba miedo. Que te amaba, pero no podía ignorar lo que tú sí. Y entonces, el segundo estallido. Te voy a leer algo. Sacó su celular. Abrió una imagen. Era una foto. Una carta escrita a mano. Mi letra. Una hoja que yo escribí años atrás y guardé. Querido papá, no sé si Ali miente o está confundida, pero me incomoda lo que dijo. Me incomoda cómo actúas cuando estás cerca de nosotras. Quiero pensar que eres bueno. Que esto es solo un malentendido. Pero a veces me da miedo. Me da miedo tener razón. No recordaba haberla escrito. O tal vez la olvidé a propósito. No sé cómo Ali la tenía. Quizás mamá la encontró. Quizás yo misma la tiré sin pensar. Pero ahí estaba. Mi duda. Mi intuición. Mi silencio voluntario. Me desplomé en el sillón. No tenía fuerzas. No tenía palabras. No sé qué quieres que diga, murmuré. Nada. Solo quería que vieras que no fuiste ignorante. Fuiste cómplice. Ali se fue. No gritó. No lloró. No insultó. Solo me dejó con mi verdad. Una bomba que yo misma armé. Y que ahora, por fin, me había explotado en las manos. Pero lo más triste no fue el estallido. Fue el silencio que vino después. Pasaron 2 días desde que Ali se fue. No volví a saber de ella. Tampoco de él. Y aunque el apartamento seguía intacto, como si esperara que algo volviera a su lugar, ya no quedaba nada por mover. Solo la cuna. Vacía. Callada. Como una promesa rota que nunca llegó a nacer. Hoy es el último día antes de entregar las llaves. El casero viene en la tarde. La cuna se va con todo lo demás. No sé si me duele más verla o imaginar que pronto no estará. Así que hice algo estúpido. Me senté en el suelo del cuarto y empecé a escribir una carta. No para Ali. No para él. Ni siquiera para mí. Para ella. Para la hija que no conocí. Que no nació. Que no pude proteger. Querida mía, no sé cómo empezar esta carta porque no sé si merezco escribirte. No sé si debería llamarte hija, si decir tu nombre, aunque nunca llegamos a darte uno, o si simplemente aceptar que fuiste un sueño que no pude sostener. Te escribo desde el lugar que alguna vez fue tu cuarto. La cuna está aquí. Vacía. Como yo. Tu papá no está. Se fue porque dijo que yo no supe elegir. Porque defendía a quien, según él, te ponía en peligro.
Porque no quise creerle a tu tía. Porque preferí el silencio. Y tal vez tenga razón. No lo sé. Ali dice que fui cómplice. Que vi señales. Que escribí cosas en un diario que luego quise olvidar. Y tal vez también tenga razón. Pero ¿cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive sabiendo que alguien a quien amas puede haber hecho lo imperdonable? ¿Cómo se sobrevive a amar a un monstruo y no querer soltarlo? Yo no sé hacerlo. Tu abuelo era mi refugio. O eso creía. Tal vez por eso no quise escuchar. Porque si admitía lo que Ali decía, todo lo que fui se rompía. Y aún así, perdí todo igual. A tu padre. A tu tía. A ti. Esta carta no es para que me perdones. Ni siquiera sé si debería pedirlo. Tal vez esto es solo mi forma de sostenerte un poco más. De imaginar que, aunque sea por unos minutos, estás aquí. Escuchándome. Respirando. No sé si soy mala. No sé si fui cobarde. Solo sé que tuve miedo. Y el miedo me hizo callar. Si estuvieras aquí, probablemente te contaría la verdad como si fuera una historia vieja. Te diría que las familias son complicadas. Que los secretos duelen. Que el amor a veces es ciego. Y que, a veces, ese amor es lo más peligroso de todo. Te diría que nunca quise hacerte daño. Y que, si alguna vez tienes que elegir entre proteger a alguien o a ti misma, te elijas a ti. Siempre. Pero no estás. Y esta carta no tiene destinatario. Es una carta para nadie. Como una cuna sin bebé. Como una madre sin hija. Como yo. Adiós, mi amor. Perdón por no haber sido más valiente. Y por si alguna vez puedes oírme, desde donde sea que estés, gracias por haber existido, aunque solo fuera por un instante. Mamá. La dejé en la cuna. Cerré la puerta. Y supe que, aunque nadie más la leyera, esa carta decía todo lo que no supe decir a tiempo. Hoy me voy. Dejo este apartamento, esta vida, este silencio. Y me llevo solo una verdad: no se puede amar a alguien y tapar el daño que ha hecho al mismo tiempo. Al final, algo se rompe. Y a veces, ese algo, eres tú. Comentario 1. No sé qué es peor, que tu hermana haya sido abusada y nadie la creyera, o que tú, su propia hermana, todavía estés aquí escribiendo una carta justificando haberla silenciado. Eres un monstruo y ni siquiera lo ves. Respuesta: no soy un monstruo. Solo soy una persona rota que se aferró a lo que conocía. A lo único que me quedaba. ¿Está mal? Tal vez. Pero fue lo único que supe hacer. No lo hice por maldad. Comentario 2. Elegiste al abusador. Sobre tu hermana. Sobre tu hija. Sobre tu esposo. Y encima te atreves a preguntar si eres la mala. Eres más que mala. Eres peligrosa. Respuesta: ¿y tú crees que eso no me duele? ¿Crees que no me pesa cada día? No sé cómo se supone que debía elegir cuando nadie me enseñó a ver lo que pasaba frente a mí. Lo siento si no fui suficiente para proteger a nadie. Comentario 3. ¿En serio escribiste aunque fuera cierto? ¿Ya pasó? ¿Qué clase de persona dice eso sobre abuso infantil? Esa sola frase me dejó con náuseas. Respuesta: no quise decir que no importaba, solo que no sabía cómo enfrentar algo así. Es mi papá. Era todo lo que me quedaba. No sabía cómo destruir lo poco que tenía sin destruirme a mí también. Comentario 4. Lo peor de todo es que ni siquiera después de perder a tu hija, a tu esposo y a tu hermana te cuestionas realmente. Estás más preocupada por tu dolor que por el daño que ayudaste a perpetuar. Respuesta: ¿tú crees que no me duele? ¿Que no me arrepiento? No sabes lo que es perderlo todo. Solo estoy tratando de entender cómo llegamos a esto. Me equivoqué, pero no soy un monstruo insensible como ustedes piensan. Comentario 5. Como sobreviviente de abuso, leer esto me destruyó. Tu hermana intentó salvarte a ti y a tu hija. Tú la llamaste Drama Queen. Ojalá nunca tengas otra oportunidad de criar a alguien. Comentario 6. Tu esposo hizo lo correcto. Te dio todas las oportunidades para abrir los ojos. Y tú decidiste mantenerte ciega por comodidad. Perdiste todo por decisión propia. Comentario 7. Es del pasado, es algo que dicen los encubridores. ¿Tú sabes cuántos años tarda una víctima en hablar? No mereces compasión por lo que te pasó. Tú misma cavaste esa tumba. Respuesta: nadie me enseñó a ver estas cosas. Crecí en una familia donde nunca se hablaba de nada. Donde todo era problemas de carácter o exageraciones. Yo no quería encubrir. Solo quería una vida normal, una familia. Comentario 8. Toda esta historia me da escalofríos. Pero lo que más me revuelve es que incluso en tu carta final, sigues culpando a tu hermana. No aprendiste nada. Comentario 9. No solo eres la mala. Eres parte del ciclo. Eres el tipo de persona que hace que otros no hablen. Y eso, en muchos casos, es igual de criminal que el agresor.
Comentario 10. Espero que algún día veas esta historia desde afuera y te dé vergüenza. Porque hoy, lo único que veo es egoísmo disfrazado de trauma.